Bien, ya estamos listos, hermanos. Bueno, hoy es martes 11 de julio de 2023, así que bienvenidos todos al discipulado de la iglesia Efesios 4:23. Como todos los martes, bueno, tenemos la oportunidad de reunirnos y gracias a Dios porque todos los que estamos aquí hemos podido aprovechar. Algunas personas no han podido, están ocupadas, trabajos y bueno, eh, cada uno con lo suyo, ¿no? Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que nos rinda el tiempo, ¿no? Entonces, regálanos, Marquitos, una oración ahí para arrancar ahí. Está bien. Bendito y adorado Padre, te damos las gracias hoy y siempre por un día más, Señor, porque por un día más vamos a escuchar tu palabra, Señor, que es el pan del cielo. Esa palabra viva y eficaz que nos llena nuestra vida, nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Que al aprender más de ti, te vamos a querer más y creemos más en ti. Y como dice, para aumentar nuestra fe, debemos conocer más su palabra. Eso es lo que nos va a dar más fe en ti, Padre eterno. Te damos las gracias por todas las escrituras desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y te damos las gracias hoy y siempre. Yo te lo agradezco personalmente por el pastor Ever, que lo usas grandemente y no tengo duda. Y yo creo que los que estamos aquí tampoco, Padre. Te pedimos por él y por su esposa y por su familia, porque nosotros debemos orar por nuestros pastores, porque me imagino que son atacados grandemente, Señor, por la obra que ellos hacen. Te pido que los protejas hoy y siempre, Señor, al igual que proteges a nuestras familias. Y nuevamente, gracias, Señor, porque es lindo oír de tu palabra, Señor, esperar un martes aquí para saber qué hay de nuevo, Padre, porque siempre hay algo nuevo en tu palabra, Señor, que llena nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te doy las gracias hoy y siempre. Amén. Amén, sí. Amén. 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 Muchas gracias, Marquitos. Bueno, hoy vamos a hablar voy a compartir pantalla de una vez porque creo que el tema es extenso y para que no nos agarre tanto la tarde, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de la autoridad como tal. Y lo que deberíamos saber sobre la autoridad, ¿no? O sea, la Biblia habla mucho de autoridad y de hecho les adelanto que ustedes saben cuál fue qué era lo que tanto, o el pleito central. Nosotros sabemos que el pleito central de nuestro Señor con los fariseos era por la religión, ¿cierto? Por la religiosidad. Pero también había una disputa ahí que tenía que ver con la autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Es una historia muy conocida, obviamente. A mí me gusta mucho y ustedes han visto que yo la repito mucho, pero hoy la vamos a volver a ver más que todo enfocado en este tema de la autoridad, ¿no? Pero bueno, definamos, ¿no? ¿Qué es la autoridad? Dice que la autoridad se refiere, esa es una definición formal, por eso la voy a leer tal cual. La autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades. No sé si ustedes saben qué son potestades. ¿Sí saben qué es una potestad? O sea, nada más para que vayamos participando todos ahí. Cuando uno le dice es que él tiene la potestad, ¿eso qué es? Una El autoridad. derecho, La autoridad. Sí, bueno, poder, digamos que tiene que ver con poder, tiene que ver con derechos, como dicen ustedes, tiene que ver con privilegios. O sea, es una potestad, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que ver cuando uno ejerce esas potestades, ¿no? Que son potestades de mando, o sea, son como privilegios de mando, derechos de mando, cosas de poder que tienen que ver con mando o conducción de carácter legítimo, ¿no? Eso significa que debe contar con algún fundamento, o sea, para que la autoridad sea legítima, pues obviamente debe estar fundamentada y en principio reconocido por los subordinados, ¿no? Es que eso es lo ideal. Para uno ejercer autoridad, pues por lo menos que la gente a la que le reporta a uno, por lo menos le reconozca esa autoridad, porque no hay nada más complicado ni más triste que uno quiera ejercer una autoridad con alguien que no le obedece, ¿no? O con alguien que no se sujeta, ¿no? Hay mucha diferencia entre autoridad y poder, ¿no? Ahorita vamos a ver, porque una cosa, uno dice, sí, la autoridad tiene que ver con poder, pero no, hay un hilo delgado entre el uno y lo otro, ¿no? No se requiere, digamos, para ejercer autoridad, yo no requiero de mayor fundamento más allá de digamos, el poder
para yo, digamos, tener poder, yo requiero en la mayoría de los casos eh, fuerza, digámoslo así, o imponerlo, ¿cierto? La autoridad no, y ahorita lo vamos a repasar, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, esto que dice aquí, reconocido por sus subordinados? Eso, ¿por qué es tan importante? Lo que, era lo que les decía ahorita. Y hay un ejemplo bíblico que está en el libro de Jueces, que muchas veces lo he repetido, ¿no? Jueces 2:10, ¿se acuerdan que Josué murió y la generación de Josué murieron? Entonces se levantaron generaciones que no conocían a Dios, que es lo que dice Jueces 2:10. Dice, y toda aquella generación, o sea, la de Josué, también fue reunida con sus padres, es decir, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Después entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sirvieron a otros dioses, etcétera, ¿no? Como quien dice, ya no se sujetaban a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocían, ¿cierto? Entonces uno no se puede sujetar a alguien que no conoce, porque el hecho de que uno conozca a alguien, uno sabe si esa persona es alguien de autoridad o no, por lo menos tiene un fundamento, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que dice acá que para que la autoridad sea legítima, debe ser reconocida por sus subordinados, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, les decía que hay diferencia entre poder y autoridad. El poder, por ejemplo, el poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Entonces, el poder se impone, ¿no? Si yo tengo poder, porque tengo esa capacidad de subordinar a la gente a la fuerza, entonces yo lo impongo. Pero la autoridad no se impone, la autoridad se ejerce porque es una habilidad, ¿no? Es una habilidad de influir en otros sin necesidad de que ellos estén pues subordinados a uno. Hay gente que no le reporta a uno, que no tendría ni... Hay gente que no se congrega, que nunca se ha congregado en la iglesia, mas sin embargo a uno, o por lo menos se refieren a uno con reconociendo cierta autoridad, ¿no? Pastor, hay gente que más de afuera que lo trata a uno como pastor que mucha gente en la misma iglesia. Y el hecho de que a uno le digan pastor, pues no quiere decir que si lo respetan o no lo respetan, pero es una manera de marcar cierta autoridad, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, la diferencia entre poder y autoridad, ¿cuál es? El poder se impone, la autoridad se ejerce, ¿no? El poder es el poder es la capacidad de subordinar a los demás y la autoridad es esa habilidad que uno tiene de influir en los otros aunque no estén subordinados. Pastor, aquí se me viene una pregunta. Dígame. Por decir algo, aunque a mí me conozcan, ¿sí? Decir el plano secular, familiar, a veces no me obedecen, que diría uno, bueno, yo tengo autoridad. A veces tienen que uno levantar la voz, gritar o llamar la atención para que puedan obedecer, aunque a uno lo conozcan. Entonces Es, ahí la autoridad. lo que pasa es que en el momento en que uno para ejercer autoridad ya tenga que levantar la voz o obligar, ya eso ya deja de ser autoridad y se convierte en poder. Entonces uno no debería, digámoslo así, si la gente no le obedece a uno es porque realmente no le reconocen la autoridad. Y si no le reconocen la autoridad, habría que pensar si es porque realmente uno no es una persona de autoridad o no tiene una imagen. Recuerde que la autoridad, adelantándome un poco, la autoridad la da la imagen y la imagen la respalda el testimonio, ¿no? Si uno es una persona de testimonio, si uno tiene buena imagen y si uno tiene con qué ejercer cierta autoridad y aún así la gente no lo obedece a uno, pues eso ya es problema de las personas, ¿no? Entonces uno no debería desgastarse tratando de que la gente se sujete a uno cuando no quieren. Entonces por eso el Señor decía, ustedes vayan allá, le decía a sus discípulos, hagan lo que tienen que hacer y si la gente no quiere, pues limpien el polvo de sus sandalias y vayan para otro lado. No echen perlas a los cerdos, ¿no? Básicamente por ahí va el asunto. No sé si contesté tu pregunta. Ok, bueno, entonces hay dos clases de autoridad, una que es la autoridad terrenal y otra que es la autoridad celestial, ¿no? La autoridad terrenal es la autoridad que todos podemos ejercer sobre cosas que tenemos materiales, o, por ejemplo, uno tiene autoridad donde en su casa, ¿cierto? Por eso cuando uno va a una casa ajena, uno le tiene que decir, siga, entre, siéntese, párese, o tranquilo, pase adelante. Oiga, uno no llega a una casa ajena a abrir la nevera, ni nada de eso. Entonces, uno ejerce autoridad en su casa, en su carro, con sus hijos, en su empresa, etcétera. Eso es una autoridad terrenal. Pero hay una autoridad celestial que obviamente es otorgada por Dios para reprender pues toda especie de mal, ¿no? Cosas espirituales, digamos así, tienen que ver mal. Entonces, esos son los dos tipos de autoridades que hay. ¿Y a quiénes se les ha otorgado? Digamos, ya hablando de la autoridad celestial, porque la autoridad terrenal, recuerde esto, la autoridad terrenal depende mucho de las posesiones, ¿no? Y por ahí yo en estos días escuchaba una enseñanza que me parece interesante y tiene lógica, ¿no?
cuando el Señor, cuando Dios creó el paraíso y hizo la creación, Él comenzó a crear los animales y todo. ¿Y quién les ponía nombres? ¿Ustedes se acuerdan? Adán. 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 En el momento en que una persona le pone nombre a algo, está ejerciendo autoridad o está, digamos, que está enseñoreándose de eso, ¿cierto? Y entonces comienza a ponerle algo, porque digamos, uno, es como cuando uno arma una empresa, ¿no? Cuando yo creo mi propia empresa, lo primero que yo tengo que hacer es ponerle el nombre. ¿Y quién se lo pone? El dueño, ¿no? Yo se lo pongo. Eh, a los hijos, ¿quién le pone el nombre? Bueno, la mamá. Bueno, a veces le dejan a uno escoger uno que otro nombre, ¿no? Pero entonces, pero tiene uno cierta potestad, digamos, cierto privilegio, por lo menos de escoger esos nombres o enseñorearse o por lo menos ejercer autoridad, ¿no? Pero hablando de la autoridad celestial, ¿a quién fue otorgada? Bueno, según estos dos versículos que están aquí, primeramente digamos que a sus discípulos, que les otorgó el Señor esa autoridad cuando les dijo en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, ¿cierto? Eso primeramente a sus discípulos. Ya después, todos los que hemos creído en Él hemos recibido cierto nivel de autoridad. Estamos hablando de autoridad celestial, la autoridad que Dios da, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas, tomarán las manos serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Hay aquí algunas cosas en las cuales el Señor nos da autoridad o que nos ha dado o nos las ha delegado por medio del Espíritu Santo. Cuando hacemos nuestro aquello que está en Isaías 61, que dice que el Espíritu está sobre nosotros para hacer todas esas cosas que ustedes ya saben. Dar libertad al cautivo, vista al ciego, consuelo al oprimido. Tenemos autoridad para eso, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no se la cree. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se recibe esa autoridad? ¿En qué momento recibe uno esa autoridad del Señor? Pensemos un poquito de eso, ¿no? ¿En qué momento nosotros recibimos esa autoridad? Cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. ¿Quién dijo eso? ¿Emma? Sí, señor. Ok, cuando nacemos de nuevo. ¿Quién más? Dice la palabra que cuando haya venido el poder, el Espíritu Santo, recibiremos el poder. Bueno, podría ser, digamos, si Milton dice, pastor, cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe uno el Espíritu Santo? Cuando nace de nuevo, cuando Cuando acepta a nace de Cristo. nuevo. Entonces caemos ahí. Entonces realmente son dos opiniones que coinciden. Entonces la autoridad, recuerden, ¿no? Les dije ahorita que la autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades. Lo hablamos ahorita que estamos definiendo potestades. Y recuerden que en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, a los que creen, le dije que fue muy tico el asunto, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿cierto? De ser hechos hijos de Dios. Es decir, si cambiamos ese potestad por lo que es una de las definiciones de autoridad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es eso? Cuando uno recibe al Señor, ¿no? Entonces, cuando uno nace de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo la tiene uno? Creyendo, ¿no? La mayoría de las veces que el Señor tenía pleitos con sus discípulos, era precisamente porque él le recriminaba su falta de fe, ¿se acuerdan, no? Y de hecho hay una historia que está aquí en Marcos 9, que dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriéndolo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, es que traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero ellos no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, pero ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, uy, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, ese género de nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, mire que aquí hay mucha duda en esto de oración y ayuno, y básicamente lo que el Señor le está diciendo es, cuando habla de este género, bueno, obviamente hay
en el reino de las tinieblas hay diferentes tipos de demonios, ¿no? Y espíritus y todo eso. Pero cuando él le habla de oración y ayuno, está hablando de que la oración y ayuno son dos casi que sinónimos de que si no hay una estrecha relación o digamos, una comunión cercana con el Señor, va a ser muy difícil que ni ese demonio ni otros, ¿no? Porque los discípulos ya venían de ciertas experiencias cuando Él los mandó de dos en dos y que ellos echaban demonios, ellos vinieron contando cosas porque el Señor los había mandado. Pero en este caso en particular, si ustedes ven todo el contexto de la historia, el Señor le trajo el chico a los discípulos y Jesús ni cuenta se daba, o sea, él no lo consideraron, no le consultaron, no dijeron nada, entonces ellos trataron de hacerlo por su lado sin que el Señor, sin tener comunión con el Señor por ahí, ¿no? Entonces, cuando habla de oración y ayuno, está hablando de que nada nosotros podemos hacer ni ejercer ningún tipo de autoridad por Dios si no hay una comunión con Él, ¿no? Si no hay una comunión cercana. Recuerden que la oración es la que mantiene esa, como viva esa llama, como ese canal de conexión, pues fuerte, ¿no? Entonces, básicamente por ahí anda. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos autoridad? Creyendo, ¿no? Y que es básicamente lo que el Señor le recriminaba a los discípulos, decía, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo van a hacer cuándo es que van a creer de verdad? ¿Se acuerdan de la barca aquella que lo despertaron y decía, pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe, no? Ah, ellos lo hubieran podido hacer si hubieran tenido fe, pero lo que pasa es que se asustaron más. Entonces recuerden eso, la autoridad la da la imagen, que es sostenida por el buen testimonio, ¿no? La imagen y la autoridad van de la mano. La imagen tiene que ver con algunos dirían, como la buena fama, cosas de esas, ¿no? Ok, hay un versículo en Mateo 7:28 que tiene que ver con la autoridad también, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, cuando estaba predicando, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? ¿Por qué mencionaba la gente que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? ¿A qué se referían ellos con eso propiamente? ¿Alguien sabe? Porque tenía conocimiento de lo que hablaba. Tenía conocimiento de lo que hablaba, que es una parte, falta la otra parte, ¿no? Que vivía lo que él hablaba. O sea, porque vivía lo que hablaba. ¿Qué es más importante, Shirley, inclusive? Tener conocimiento de lo que uno habla es importante, pero es mucho más importante vivir lo que uno habla, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Entonces, Testimonio. y sobre todo en las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de Dios, porque digamos, los fariseos tenían mucho conocimiento de la ley, pero por eso el Señor decía, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Entienden? Porque es más importante lo que se hace, ¿no? Está claro ahí, ¿no? Entonces, a eso se refería, ¿no? Este pasaje que está aquí, de que la gente estaba admirada, es un pasaje que está en los 4 evangelios, está en Mateo 7:28, Lucas 4:32, Marcos 1:22, Juan 7:15, ¿no? Y recuerden que cuando algo está, hay 3 evangelios que son muy parecidos, y como son muy parecidos, ¿cómo se llaman esos evangelios? Mateo, Lucas, Marcos son evangelios muy parecidos ellos 3 y se llaman evangelios Sinópticos. sinópticos. El evangelio de Juan es un evangelio particular. Juan se enfoca más en la deidad del Señor y también el evangelio de Juan se centra más como en la última semana del Señor, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces, pero este pasaje o esta historia está en los 4 evangelios y eso nos da una idea de lo importante que es que la gente reconociera en el Señor cierta autoridad, ¿no? Aún así, la autoridad del Señor era muy cuestionada, pero no por la gente como tal, sino por los gobernantes, ¿no? Y cuando digo no por la gente en general, sino dentro de la gente que sí cuestionaba la autoridad de Jesús, era la propia gente del Señor, o sea, los hermanos, la gente de Nazaret, digamos, la gente que lo vio crecer, porque a veces, vean, nosotros tenemos una persona conocida, que ella se congrega con nosotros ahí en Pavas, digo en Pavas, en Cartago, no sé por qué estaba pensando en Pavas, ella se congrega con nosotros en Cartago, y ella tiene un hermano que es pastor. Y bueno, y obviamente el hermano, uno creería que es mucho más fácil congregarse con el hermano, ¿cierto? Porque es pastor, para apoyarlo. Pero ella decía, pastor, es que como es mi hermano, a mí me cuesta verlo como pastor, entonces yo lo veo como hermano. Entonces me cuesta, y lo quiero mucho, lo admiro y todo eso, pero me cuesta, entonces mejor va con nosotros. Entonces muchas veces, a veces la gente más cercana a uno
cuesta, digamos, uno ejercer cierta autoridad con gente que es más cercana o que lo conoce a uno, que por lo menos sabe de las raíces de uno. Con el Señor tenías problema con su propia gente, ¿no? La propia gente que lo conocía. ¿De acuerdo? Que ellos decían, pero ese no era el hijo del carpintero. ¿Y de dónde aprendió tanta cosa? O sea, ¿me entienden? Cosas como esas, ¿no? Pero sí, la autoridad de Jesús era muy cuestionada, sobre todo por los gobernantes. En general, la autoridad en la vida de uno siempre va a ser cuestionada o va a tratar tratan como de bajarle el piso en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea a nivel familiar, a nivel de gobierno, si es que uno ejerce algún puesto de gobierno o puesto de mando, a nivel de iglesia, de trabajo, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿por qué la gente se admiraba de la autoridad del Señor? Por lo que acaban ustedes de decir. Había una coherencia total entre lo que él decía, lo que él enseñaba y lo que él hacía, que eran los milagros o la forma en la que él se comportaba, ¿no? Y esa es la verdadera esencia de la imagen, que es la que sostiene la autoridad, ¿no? Recuerden en eso, ¿no? Cuando uno piensa o uno dice algo y uno hace o se comporta de acuerdo a lo que uno piensa y siente, pues eso es lo que conocemos como la integridad, ¿no? La integridad, la imagen, testimonio, la buena fama, todo eso va de la mano y a la larga reducen que uno pueda ejercer o no una buena autoridad, ¿no? Cuando usted lo que dice lo hace, ¿no? Y usted, sí, por eso la Biblia hace mucha énfasis en eso de que tú sí sea un sí, tú no sea un no, ¿para qué? Para que el que cumple lo que dices, pues te haga una persona íntegra de imagen y de autoridad, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Nosotros tenemos un principio en la iglesia que dice que la autoridad que no se ejerce se pierde, ¿cierto? Si usted tiene, todos tenemos autoridad, el Señor nos ha dado autoridad, ahorita vimos algunos pinceladas de lo que es la autoridad que Dios nos ha dado, porque acuerde, estamos centrados más en la autoridad celestial, porque la autoridad natural, pues es así, uno la gana, la pierde a la medida en que uno tenga o no tenga cosas sobre las cuales uno las puede ejercer. Yo tengo autoridad sobre mi carro, mientras tenga carro, ¿no? Que el día que lo venda o no tenga carro, pues ya, no, ya el que tendrá autoridad sobre ese carro será el que lo compre. Entonces va y viene. Pero en las cosas espirituales, si uno decide entregarle su vida a Cristo, uno recibe cierto nivel de autoridad que tiene que empezar a ejercer y que tiene que ir fortaleciendo, ¿no? El Señor, obviamente, desde que inició su ministerio, comenzó a ejercer esa autoridad que él obviamente tenía, ¿no? Entonces, el Señor nos ha dado una autoridad que nos ha delegado, ¿no? Autoridades, por ejemplo, como cuáles. Un ejemplo nada más. Nosotros tenemos autoridad, como dice el libro de Hebreos, y dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, es un privilegio que el Señor nos ha dado de que nos acerquemos a Él, de que sin temor alguno, obviamente si lo decidimos, ¿no? Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, hágale, ¿no? Como diría uno, parafraseando eso, como diría el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Se acuerdan cómo decía el Chapulín Colorado que podíamos aplicar aquí? ¿Cuál era el eslogan del Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. Ah, Milton. Bueno, sí, ese no es el eslogan, pero ligado a esto, cuando el Señor decía, el que quiera venir Sí, en pos de mí, síganme los ¿qué? buenos. Dígamelo, Eso. pues. Síganme los buenos, ¿no? Entonces, es una decisión, básicamente. Entonces, esa autoridad nos ha dado el Señor, ese privilegio, esa potestad de que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente, ¿no? Nos ha dado la autoridad, la potestad de hacer discípulos. No crean que solamente un pastor, un líder puede hacer discípulos. No, cada uno de nosotros tenemos la autoridad, obvio, obviamente si esa autoridad es respaldada por una imagen, por un testimonio, todo lo que sabemos, ¿no? Pero nos dio la autoridad, ¿se acuerda cuando nos dio la gran comisión? Vayan y hagan discípulos, ¿no? Es una autoridad delegada del Señor. La autoridad de predicar el evangelio, anuncien las buenas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Ejercerla obviamente dependerá de cada uno de nosotros en la medida en que nos mantengamos con, acuerda que el domingo vimos eso de las 3 dobleces, firmeza, constancia, crecimiento, ¿no? Esas 3 cositas nos ayudarán mucho a ejercer nuestra autoridad que ha sido delegada de parte de Dios, ¿no? Y además imagínense, algo que le sirve a uno para ejercer su autoridad y para saber que la importancia de mantener una buena imagen es nunca olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? Entonces vamos a utilizar un pasaje que es muy conocido, que está en Marcos 11, si los que tengan Biblia, pues busquen ahí Marcos nada más, porque vamos a estar ahí trabajando en Marcos. Hay un pasaje completo que habla sobre la autoridad del Señor, ¿no? Cosas que él tuvo que atravesar ahí. Y les decía que es algo que a mí me gusta mucho porque cada vez que tengo oportunidad la menciono, esa historia que el Señor vivió ahí, ¿no? Alguien que me lea ahí Marcos 11:27, está en pantalla. ¿Nadie? Yo lo leo. Ok. Volvieron entonces a Jerusalén
Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ok, esa es una historia que a mí me gusta mucho por el contexto como tal, ¿no? Y la sabiduría del Señor para responder, ¿no? Entonces, nada más poniéndoles en contexto de cuándo se dio esta situación, si ustedes ven aquí, se envolvieron entonces a Jerusalén. Si dicen volvieron entonces a Jerusalén es porque ya habían estado antes, ¿cierto? Y recuerden que versículos más atrás se dio toda la historia esa de cuando el Señor limpió el templo, ¿no? Cuando Jesús limpió el templo, acuérdense, él lo que estaba haciendo era demostrando la autoridad espiritual que tenía, ¿no? Que tenía como Mesías y como Hijo de Dios. Obviamente los sacerdotes pues no lo veían así porque pues ellos no reconocían la deidad del Señor, ¿no? Y mucho menos con todo lo que les estaba tirando abajo, que era un negocio que se había implantado ahí en pleno templo, ¿no? El Señor lo que... Ahora, ¿por qué el Señor hizo eso? Ejerciendo su autoridad espiritual de Mesías y de Hijo de Dios y viendo su casa, su templo, que es un templo de oración, que había dejado de responder a aquello para lo cual había sido edificado, ¿no? Entonces, y ponerse más bien al servicio de un grupo religioso ahí que estaba lucrando con eso, ¿no? Entonces, todo lo que el Señor, toda esa historia, ¿no? Yo no voy a irme saltando algunas cosas, toda esa denuncia que el Señor hizo ahí, todos tenemos esa imagen aquí del Señor que se sacó la faja y comenzó a desbaratar todos esos puestos. Eso pues obviamente no le gustó para nada a los líderes religiosos. De hecho, en esa historia que tengo en la Biblia aquí, cuando habla de la purificación del templo, dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. Entonces, ahí comenzó ya todo ese asunto de esa relación tensa entre el Señor y estos grupos religiosos que obviamente le está tirando abajo el negocio, ¿no? De ahí en adelante comenzaron a tener disputas y todo eso y veían cómo sacarlo de juego, ¿no? Cómo matarlo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos rechazaban la autoridad con la que el Señor decía que hacía las cosas, ¿no? Que no lo reconocían como Mesías. Entonces comenzaron a crear esas controversias de Jesús con los gobernantes, precisamente por lo que hablamos al principio de lo que era la definición de la autoridad, ¿no? Para uno ejercer la autoridad, tiene que, obviamente, aquellos que se subordinan tienen que reconocerla como tal, ¿no? En este caso, los judíos no se sujetaban a la autoridad del Señor porque ellos no lo reconocían como tal, ¿no? Ellos cuestionaban la autoridad y por eso cada vez que tenían oportunidad le hacían preguntas y trataban de cuestionarlo y ponerlo contra la pared, pero ustedes saben que el Señor, pues, obviamente es Dios, 100% Dios, totalmente con una sabiduría muchísimo superior a la de ellos, siempre los sacaba de punto, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto central ahí de esta confrontación como tal? La autoridad, ¿no? Si ustedes ven lo que leyó Flori, ellos comienzan a decirle con qué autoridad haces eso, y entonces el Señor les dijo, bueno, antes de contestarle eso, dígame la autoridad, o cuando él decía el bautizo de Juan era de Dios o de los hombres, es con qué autoridad bautizaba Juan, ¿no? Entonces decían, no sabemos y todo lo que nos leyó, ¿no? Lo que nos leyó Flori. Entonces, al final, el punto de disputa que estaban ellos ahí era la autoridad, ¿no? Que si nosotros lo llevamos a nuestra vida, obviamente siempre es algo que nosotros tenemos que cuestionar, ¿no? Bajo qué autoridad uno vive, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de la palabra, bajo la autoridad mía, bajo la autoridad de Satanás, o sea, bajo qué autoridad está viviendo la gente, ¿no? ¿Quién es el que tiene la autoridad en nuestra vida, ¿no? ¿A quién debemos obedecer nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Nosotros sabemos que la Biblia, y es lógico, obviamente, pues hay que obedecer primeramente a Dios que a los hombres, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra sobre las cosas que suceden en nuestra vida, sobre nuestros hijos? Entender que si bien la autoridad viene de Dios, nosotros tenemos una autoridad delegada.
bueno, todo lo que tiene que ver con la autoridad, ¿no? En la iglesia, aquí, todo eso. Entonces, para contestar todas esas preguntas que acabamos de hacernos con base en la autoridad, nos sirve mucho saber de dónde viene la autoridad. Porque acuerden que como lo puso el Señor, cuando el Señor le preguntó a los fariseos, la autoridad o el bautizo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ahí lo que está poniendo claro es que solamente puede venir de dos fuentes, ¿no? O del cielo, de Dios, o de los hombres como tal, ¿no? De ahí nada más puede provenir o es la fuente de la autoridad como tal, ¿no? Entonces, nosotros sabemos obviamente que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios, pero bueno, eso lo vamos a estar desarrollando. Entonces, si nos metemos a esa historia, lo que pasó, que es una historia corta, bueno, nos la dio Flori, dice la palabra ahí que volvieron entonces a Jerusalén y andando al templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces, cuando uno dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, en esos tres grupos uno podría decir que ahí está representada la crema y nata de qué. ¿Sí saben qué es crema y nata, no? O eso es un dicho muy colombiano. ¿Sí saben qué Del es crema y pueblo. nata? Sí, claro. Pero sí, del pueblo no tanto, sino cuando digo, vieras que vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Wow, eso es como la representación de qué, ligado al tema que estamos hablando. El gobierno. De la iglesia. El gobierno. Pero la palabra, Autoridad. ¿cuál es el tema de hoy? La La autoridad. autoridad. La autoridad La máxima. autoridad, o sea, ahí va la autoridad, o sea, como quien dice, no es que, ¿acuerdan cuando Eliseo iba a sanar a Naamán y le mandó al siervo, ¿no? O sea, como que dice, que el siervo vaya y le lleve la razón. Pero en este caso no, en este caso dice que vinieron al encuentro del Señor los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿no? Y eso fue al día siguiente cuando ellos volvieron otra vez, porque el día anterior allá llegó el Señor. Bueno, el día anterior sucedieron dos cosas que no le gustaron para nada a toda esa autoridad eclesiástica que había en ese entonces, que fue la entrada del Señor en el pollino, ¿se acuerdan? Y todo el mundo con las palmas, Osana, Osana, eso no les gustó. Hijo de David, bueno, enojadísimos ellos. Y para completar la escena, pues viene el Señor y ya se purifica el templo. Entonces, esta gente estaba, pero, uy, estaban que echaban chispas, ¿no? Entonces, al otro día, cuando el Señor llegó, casi que ni lo dejan llegar. Bueno, la Biblia no dice eso, pero me imagino, ¿no? Llegando él, inmediatamente se vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, ¿no? Entonces, como que estaban organizados, como que dice, estaban listitos ya para ver cómo lo confrontaban y todo eso. Era toda una delegación. Al final todos ellos hacían parte del Sanedrín, que era lo máximo en autoridad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que vinieron? Bueno, vinieron los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los que componían los principales sacerdotes? Bueno, estaba el sumo sacerdote, que era el mero mero de los sacerdotes, y algunos otros sacerdotes que eran de lo más importante, ¿no? Entonces, esos eran los principales sacerdotes. La mayoría de estos principales sacerdotes pertenecían a un grupo que llamaban los saduceos, que era un grupo relativamente fuerte. Al final todos eran fariseos, pero este de los saduceos eran quienes dirigían el templo y todas las personas que en él servían, ¿no? Entonces, los principales sacerdotes, recuerden, el sumo sacerdote, más aquellos de mayor rango, ¿no? Era el primer grupo, ¿no? Después dice que vinieron los escribas. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían los escribas? Los libros sagrados. Escribir. Escribir, los escribas escribían. Entonces, pero los escribas eran, a la larga eran maestros de la ley, ¿no? Ellos no eran propiamente una secta del judaísmo, aunque la mayoría eran fariseos, pero ellos más que todo se dedicaban al estudio de la ley, básicamente, generalmente eran encargados de las enseñanzas, entonces eran los escribas, ¿no? Y la figura de los ancianos, bueno, tuvo su origen por allá en el antiguo Israel, dice ahí, eran generalmente las cabezas o los dirigentes más altos de las tribus y las familias, ¿no? Entonces, cuando se formó el Sanedrín como un grupo de mando, pues los ancianos, que eran las cabezas de las familias más relevantes, entraron a formar parte del Sanedrín como un grupo importante, ¿no? Entonces, imagínense la representación que mandó el Sanedrín, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vayan ustedes y arreglen ese problema ya que tenemos, porque era un problema serio. La puesta en escena del Señor con su ministerio para estos grupos religiosos era una verdadera piedra en el zapato. Entonces comienzan a preguntarle y le dicen, hey, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad, no? Entonces ellos, digamos, todo este grupo del Sanedrín, ellos eran los líderes espirituales de la época y ellos como tal, pues tenían esa responsabilidad de mantener eh, la ortodoxia dentro del templo. ¿Alguien sabe qué es ortodoxia o qué entienden ustedes por mantener la ortodoxia dentro del templo?
Pero El estamos orden, aprendiendo. pastor. El orden, dice Elsa. ¿Qué es una persona ortodoxa? Mantener la doctrina, ¿no? Mantener la doctrina, todo está relacionado, ¿no? O sea, mantener la ortodoxia del templo, digamos, la ortodoxia o los ortodoxos son personas que se preocupan o velan mucho por el cumplimiento estricto de las normas. Eso es un ortodoxo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, tiene que ver con lo que decía Elsa, de mantener el orden, lo que decía Pablito, de mantener la doctrina. Entonces, ellos lo que estaban cuidando era de que todas las normas, todas las leyes y todo se conservaran o se mantuvieran así, ¿no? O sea, que nada se saliera de orden, como decía Elsa ahora. Entonces, ellos tenían esa responsabilidad y claro, al llegar el Señor y con lo que pasó el día anterior, tenían o estaban en su pleno derecho de preguntar, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿quién te dio esa autoridad y todo eso, ¿no? Entonces, porque miren que ellos no es que estaban diciendo que el Señor no tenía autoridad, ¿no? Ellos estaban reconociendo que Él tenía autoridad, pero ellos querían saber quién se la dio. ¿Me entiende? ¿Quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te la dio, no? Entonces, no era que no se la estaban, digamos, como reconociendo, ¿no? Pero sí querían saber quién se la había dado. De hecho, ustedes se acuerdan que ellos reconocían que realmente el Señor sacaba demonios, pero alguna vez dijeron, sí, ese saca demonios, pero porque ese es del mismo grupo, ¿no? ¿Acuerdan que eso está en Marcos 3:22 y ellos atribuían que la autoridad que le daban al Señor para sacar demonios era de Belcebú? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, claro. Entonces sí le reconoce, eso es como, por ejemplo, cuando usted lee ese versículo que dice que hay mucha gente que va a llegar a la presencia del Señor y le van a decir, Señor, en tu nombre predicamos, sacamos demonios y profetizamos. ¿Acuerdas que hay un versículo que dice eso? El Señor en ningún momento se los niega, no les dice, mentira, ustedes no hicieron eso. No, Él les dice, no les dice que no, pero les dice, sí, pero es que yo no los conozco, o sea, puede que hayan hecho eso y mucho más, pero yo no los conozco. Entonces nunca le negó que lo hubieran hecho. En este caso, los fariseos reconocían realmente que el Señor tenía esa autoridad. Ellos le reconocían. Lo que pasa es que primero lo cuestionaban que quién se la había dado y en algún versículo por allá decían que esa autoridad venía del príncipe de las tinieblas o del demonio. Ahora, ¿por qué todo el Sanedrín o los fariseos llegaban a la conclusión de que la autoridad que el Señor tenía para expulsar demonios y todo eso era de Belcebú? ¿Por qué creen ustedes que ellos llegaron a esa conclusión? Pensemos un poquito. Porque como ellos no creían en Jesús, entonces pensaban que estaba él haciendo milagros por el demonio o algo. Sí, puede ser, por ahí anda. El tema del asunto es que, acuérdense, ¿quién era el máximo, quién eran los representantes de Dios en ese tiempo? Los levitas, los Sanedrín. mismos. El Sanedrín, todos esos grupos religiosos que les estamos viendo ahí, que son los que eran los encargados de mantener la ortodoxia, ¿no? Eran los encargados de hacer que las leyes, de interpretar la ley, los escribas se encargaban de enseñar en las sinagogas, todo eso, los ancianos, todo eso. Entonces, claro, viene el Señor a hacer ciertas demostraciones de poder o de autoridad sin el consentimiento del Sanedrín, digámoslo así, sin pedir autorización, sin que el Sanedrín fueran los que dijeran, sí, listo, hazlo. Entonces dice, si no tienen la autorización nuestra, es como si no tuvieran la autorización de Dios. Entonces, si no es la autoridad de Dios la que te está dando eso, entonces, acuérdate que hay dos fuentes, nada más, dos bandos, ¿no? Digamos, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Entonces, si no es Dios, pues es Belcebú. Entonces, llegaron a esa conclusión. ¿Por qué? Porque el Señor actuaba sin ninguna autorización de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos, ¿no? Que ahí era donde estaba el error básicamente del Sanedrín o de los fariseos como tal. Ellos no tenían ninguna capacidad de darle autoridad al Mesías, o sea, ellos no tienen autoridad sobre él. La misión del Sanedrín o de los fariseos no era darle autoridad a Jesús, sino de reconocerle su autoridad. Porque hay una cosa es otorgar autoridad y otra cosa es reconocerla. Entonces, que quede bien claro eso. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que ellos decían, pero es que nosotros no te hemos dado ninguna autoridad, nosotros que somos los representantes de aquí, pero es que ellos no era para ellos no les tocaba a ellos darle la autoridad a él, que era el Mesías. A ellos lo que les tocaba que era reconocer esa autoridad. Ajá. Pastor, Sí. una consulta. Ciertamente Sanedrín en algún momento se dividió, porque cuando Nicodemo lo visita en la noche, le dice, sabemos
quiere decir que él lo discutió con algunos, me imagino que creían, dice, sabemos que el Padre está contigo porque si no, no harían ninguna de estas cosas. Sí le viene una autoridad a él y sí creían en él. Por eso él venía a investigar de primera mano, ¿es cierto? Sí, o sea, es que, ¿te acuerdas? Bueno, tú que eres ya fiebre de las películas bíblicas, las películas de Semana Santa, Marquitos y todo. O bueno, los que hemos visto películas, acuérdense, ¿no? Que cuando el Sanedrín estaba ahí y Nicodemo de hecho hablaba, ¿se acuerdan? Que él decía, pero es que las señales que él da son, no será, no estaremos contendiendo contra el mismo Dios, ¿me entiendes? Entonces sí habían adeptos, de hecho José de Arimatea, siendo uno de los fariseos, al final se reconoció como discípulo del Señor, pero se reconoció como tal ya cuando el Señor había muerto, ¿no? Entonces, no dudo de que dentro del Sanedrín haya gente que sí creía en el Señor, pero la gran mayoría no, digámoslo así, porque eran muy influenciados por todos estos líderes religiosos, o porque tenían miedo de perder su sitio en la sinagoga. Por ejemplo, Jairo, dice la palabra que Jairo era un principal de la sinagoga, entonces uno diría, tenía su cargo, pero de todas formas él vino porque tenía su necesidad y todo ese asunto, pero bueno, al final todos sabemos que en el momento de la presión y todo eso, es una minoría los que apoyan y los que hagan más bulla son los que ganan. Entonces, sí. Perdón que interrumpa, no. Es que hay otra cosa. También está el príncipe de este mundo, ¿cierto? ¿Y quién más religioso que el demonio, ¿verdad? Que Satanás, porque para él la religión y la religiosidad, él se esconde ahí. Y Judas anduvo con el Señor 3 años. ¿Y cuántos hay en las iglesias hoy en día que son ovejas y otros cabritos? ¿Cierto? Sí, Y ahí es que están ahí. acuérdate que siempre van a existir el trigo y la cizaña, siempre van a estar, mientras la siembra y la cosecha, mientras esté el día y la noche, siempre van a haber esos dos grupos, ¿no? Entonces, sí, digamos, acuérdate que el mismo Pablo lo escribió, que si todos estos sabios de ese tiempo digamos, hubieran tenido la capacidad de reconocer la visitación que tenían, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria, ¿entiendes? Pero su entendimiento estaba cegado, ¿no? ¿Me entiendes? Pues precisamente por lo mismo, porque el Señor vino con un lenguaje diferente a moverles el piso. Acuérdate que cuando uno le mueve el piso, y eso se usa mucho, a veces es bueno que le muevan el piso a uno para que uno reaccione. Ellos estaban muy cómodos, era un liderazgo tenía sometida a la gente andaba al ritmo de ellos, pero viene el Señor con un discurso y al final, en vez de uno reflexionar y reconocer las señales y decir, pero es que ¿quién más va a dar estas señales que él está dando? Ellos más bien veían en peligro su propia autoridad y entonces la solución ¿cuál es? No, hay que sacarlo de escena, ¿no? ¿Alguien más iba a hablar ahí que me pareció o no? Bueno, sigamos, ahí me avisan cualquier cosa. Bueno, entonces les decía que ese era el error del Sanedrín o de los fariseos, que ellos decían, pero es que nosotros no te hemos dado esa autoridad, decía, pero es que no era de ellos darla, porque esa autoridad solo podría venir de Dios, ¿no? La misión de los fariseos del Sanedrín era reconocer esa autoridad básicamente por medio de todas las señales, ¿no? Entonces, una cosa es otorgar, como les decía, y otra cosa es reconocer. Y hay un ejemplo pues, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pastores. O sea, poner ese ejemplo, ¿no? No es, o sea, no es la iglesia como tal la que nombra al pastor, ¿no? No es la iglesia como tal la que nombra al pastor porque es un llamado, digámoslo así. Y pongámosle el ejemplo mío. A mí, digamos, es un llamado a pastorear, pero no fue la iglesia como tal, cuando yo estaba acá en Pavas, que se reunió la iglesia y decir, bueno, vamos a hacer una votación a ver si sí o no, y el referendo, no. Es un llamado de Dios que por medio de una autoridad delegada que era el pastor Tibor, y entonces lo nombra uno pastor, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a Cartago como pastor, no es de la iglesia el tal otorgarle la autoridad a uno, sino de reconocerla. Estamos claros, ¿no? Reconocer la autoridad y sujetarse a ella. De hecho, hay algunas personas se han ido de la iglesia porque llegaron en algún momento a cuestionar la autoridad, ¿no? Entonces, a cuestionar decisiones que uno toma, de por qué se hace esto aquí y allá, y por qué lo nombraron a usted pastor, y qué formación tiene usted como pastor, y bueno, una cantidad de cosas que yo digo, bueno, pues si no les convence o no se sujetan a la autoridad, pues ¿para qué está uno en un sitio donde uno no se sujeta? Bueno, lo que hablamos del concepto de autoridad, ¿no? Uno no la podría ejercer si la persona a quien va a subordinar no le reconoce su autoridad, ¿no? ¿Cuál es el papel de la iglesia, básicamente?
reconocer la autoridad y contrastarla con lo que dice la palabra de los requisitos y de las cosas que debe tener un ministro de la palabra, digamos, lo que eso está en primera de Timoteo, en Tito, que tiene que ser un obispo, buen testimonio, bueno, todas esas cosas que habla la palabra que debería uno cumplir para poder pastorear o requisitos, ¿no? Pero, una sola esposa, dice Milena acá, me faltó ese, sí, está bien. Entonces, eso era lo que le tocaba a los fariseos, ¿no? No es darle la autoridad a Jesús, sino reconocerla, ¿no? Reconocerla por medio de las señales, por ejemplo, que hubieran tomado la dedicación propia de decir, bueno, estas son las señales, que no era nada que ellos no conocieran, acuérdense que ellos eran maestros de la ley, ¿no? De hecho, eso que pasó, la entrada del Señor triunfó a la Jerusalén en un pollino, eso está profetizado en Zacarías. Lo de el templo, eso está en Malaquías. Entonces ellos conocían la ley y sabían que, de hecho, Marquito lo dijo ahorita, el mismo Nicodemo lo dijo, Señor, pero es que sabemos, nadie podría hacer las señales que tú das. Entonces ellos sabían, conocían las señales y sabían que el Señor se ajustaba a ellas, ¿cierto? Pero había otro juego de intereses ahí, ¿no? O sea, lo que no querían era reconocer propiamente la autoridad del Señor, ¿no? No era un tema de conocimiento, ellos no era que no supieran, sino era un tema de disposición como tal, ¿no? Ellos no quisieron propiamente reconocer al Señor como Mesías, ¿no? Básicamente porque las pruebas estaban ahí, ¿me entienden? Entonces, básicamente era eso. Entonces, sigamos leyendo la historia, ¿no? Entonces ellos vienen y le dicen al Señor todo eso, ¿con qué autoridad lo haces? Y entonces el Señor le dice, bueno, está bien, pero les voy a hacer una pregunta primero, ¿no? ¿El bautizo de Juan fuera del cielo o de los hombres, ¿no? Que es lo mismo como que le hubiera preguntado a ellos, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Era él que le dio por ir a bautizar o eso le fue dado del cielo, ¿no? Básicamente es la misma pregunta, ¿no? Entonces lo que el Señor quería era como poner en evidencia que ellos eran muy incoherentes, ¿no? Porque jugan, como dice, como que patean con las dos piernas, ¿no? Básicamente, por un lado tenían a Juan aquí, pero nunca le reconocieron el bautismo, porque acuerden que ellos nunca quisieron bautizarse con Juan, a pesar de que él los instaba a que se arrepintieran y todo eso. Entonces, algunas personas, y de hecho cuando uno leyó, y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno leyó esa historia la primera vez, uno diría, mira, el Señor, bueno, que no suene como tan irrespetuoso, uno decir, va, qué gato el Señor, ¿ah? Como esquivó esa pregunta de buena, ¿no? O sea, qué quiebre hizo, ¿ah? O sea, decir, bueno, me están haciendo esa pregunta, les voy a hacer otra, entonces, creyendo que el Señor lo que estaba era esquivando la pregunta, pero no, lo que estaba era llevándolos al origen mismo, estaba hablando de la autoridad, entonces quería poner a prueba realmente la capacidad del Sanedrín, porque ellos eran la autoridad eclesiástica, acuerden, y ellos tenían, o ellos deberían tener la capacidad de poder discernir entre si algo era con autoridad divina o no, ¿no? Por eso les hizo esa pregunta, básicamente, pues ellos deberían tener esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces no era que quisiera él capearse la pregunta, ni mucho menos, sino ponerlos en evidencia de que realmente ellos mismos se contradecían, ¿no? Porque ellos querían poner en entredicho la autoridad del Señor y entonces, utilizando un ejemplo ampliamente conocido, les hace esa contrapregunta, ¿no? Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, ya nosotros leímos ahorita que ellos, cuando el Señor les preguntó eso, ellos comenzaron a debatir, ¿no? Decir, ¿ahora qué decimos, no? Porque si decimos que la autoridad era de los hombres, pues esta gente tenía a Juan como un profeta, ¿no? Y si decimos que era del cielo, que era de Dios, pues ahí mismo nos van a decir que por qué inclusive nosotros mismos no nos bautizamos, ¿me entienden? Cosas como esa, ¿no? Porque, ¿qué piensan ustedes que qué hubiera significado si ellos hubieran reconocido que Juan era un profeta de Dios? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si ellos hubieran dicho, no, hombre, Juan era un profeta, la autoridad de Juan era del cielo, era de Dios, él era un profeta de Dios? ¿Qué creen ustedes que eso hubiera involucrado? Piensen un momento. ¿Por qué no le creyeron? Sí, pero acuérdense ustedes que ellos cuestionaban, pues, no perdamos de vista lo que estamos hablando. Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús, ¿cierto? No lo reconocían como Mesías a pesar de todas las señales. Si Dios viene y les pregunta eso, precisamente para cuestionarle lo incoherente que eran, ¿no? Entonces ellos dicen, no podemos decir que era del cielo ni era de los hombres, por todo lo que ustedes saben. Porque ¿qué hubiera pasado? Pensemos en eso. ¿Qué hubiera pasado si los fariseos hubieran reconocido que realmente Juan era un profeta de Dios como tal? ¿Qué implicaba eso para ellos? Creer en él, en Jesús, porque él anunciaba a Jesús. Exactamente, Marquito. No te Sí. vuelvo a pasar el material antes de tiempo. Dice que viene uno tras de mí que es más poderoso que yo.
Sí, la respuesta es esa. Si ellos hubieran dicho que Juan era un profeta de Dios, automáticamente hubieran tenido que reconocer a Jesús como el Mesías. Porque ¿cuál era la misión de Juan? Preparar el camino al que había de venir, ¿cierto? Entonces, por eso no les convenía para nada, ¿no? Entonces, reconocer a Juan como profeta, tendrían que haber reconocido, obviamente, que Jesús era el Mesías, ¿no? Si aceptaban a Juan, automáticamente tendrían que aprobar el ministerio del Señor, la autoridad del Señor, puesto que el testimonio de Juan está centrado básicamente en anunciar a Jesús como tal, como dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel en que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo de la paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me invitó a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, imagínense, si ellos hubieran dado el mérito o el reconocimiento a Juan el Bautista, pues tendrían que haber dado reconocimiento a lo que Juan el Bautista hablaba, ¿no? Por eso es que cuando una persona, si usted, cualquiera de nosotros, somos siervos de Dios y estamos hablando en el nombre de Dios, si una persona no cree lo que nosotros les decimos, no es a nosotros, acuérdense, no es a nosotros, sino a aquel a quien nos ha enviado, ¿no? Entonces, si no le creían a Juan, pues no era Juan propiamente que no le estaban creyendo, sino a Dios mismo, ¿entienden? O sea, porque él estaba hablando en el nombre del Señor. Entonces, ese era un problema que ellos tenían, ¿no? Básicamente, ellos se cuidaban mucho porque cualquier cosita que hacían, aunque quisieran reconocer a Juan como profeta, decían, no, pero esto nos llevaría a tener que reconocer a Jesús, y a él es el que no queremos reconocer, porque se dice el Mesías, por lo que sea, ¿no? Entonces, por eso obviamente desecharon primeramente lo que Juan el Bautista les decía, y lo llamaba al arrepentimiento, y por ende también el ministerio del Señor, ¿no? Entonces, por eso cuando el Señor les dijo públicamente que definieran al fin, porque eso fue público, ¿ah? Que de quién era el bautizo de Juan, pues esa era una situación muy embarazosa para ellos, por lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y entonces, si decían, aparte también, como les decía ahorita, si reconocían a Juan como profeta, no solamente tenían que reconocer al Señor, sino que, ¿cómo podían ellos justificar entonces que ellos no tenían necesidad de ese arrepentimiento del que hablaba Juan, siendo un profeta de Dios? ¿Entienden? Entonces era un lío realmente. Entonces, por eso la solución más fácil para ellos fue, no sabemos, ¿no? Es una salida pues bastante cómoda, ¿no? Entonces ellos no aceptaban la autoridad propiamente de Dios, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, era lo que les decía ahorita, ¿no? Si una persona no cree en el mensaje de los siervos de Dios, pues tampoco cree a Jesús como tal, porque en el fondo es lo que uno predica, ¿no? En la medida en que uno predica a Cristo, ¿no? Juan 13:20 dice, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, es muy delicado eso a veces por eso es que uno le insta mucho a que la gente no menosprecie la palabra dependiendo de quién predica, ¿no? Y hay gente que es muy dada a eso, ¿no? Si no predica la persona que me gusta que predique, entonces la gente se desanima. Hay gente que tiene ese nivel espiritual que depende mucho de quién es el que predica para que su entusiasmo se mantenga, ¿no? Yo entiendo que hay gente que predica mucho más bonito que otros y todo ese asunto, pero bueno, acuérdense que si es palabra de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Amén. Entonces, claro, bueno, y siguiendo con la historia, bueno, vienen aquí y ya ustedes saben la respuesta que ellos dijeron, no sabemos. Entonces ahí mismo el Señor les dice, bueno, entonces si ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad lo hago, ¿no? Y les decía que ese no sabemos, pues era una escapatoria, ¿no? No era que ellos no supieran, ellos sí sabían, pero era básicamente una ignorancia camuflada ahí, como una escapatoria para no terminar aceptando al Señor como tal, ¿no? Para mantener esa actitud que tenían de ante toda la evidencia que había, porque acuérdense lo que decía Marcos 1:1 ahora rato, Marquitos, de que el mismo Nicodemo decía, sabemos que todas esas señales que tú das, solo tú las puedes dar, ¿no? Entonces, no crean que solo Nicodemo y su grupo la hayan visto, ellos la hayan visto, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, eso es como la misma gente que lo que dice los famosos agnósticos. ¿Ustedes saben qué es lo que creen los agnósticos? ¿Alguien sabe? ¿O qué piensan los agnósticos? ¿Un agnóstico? No cree. ¿No creen que esa?
No creen nada de las cosas del reino de Jesús. No, Más o menos. sí, sí creen, pero no hay manera de probarlo, algo así es. Ellos reconocen la creación, digamos, pero dicen que no hay suficiente evidencia como para decir que realmente Dios la hizo. ¿Entienden? Entonces no le atribuyen a Dios. Entonces dicen, sí, tiene que haber habido alguien, pero Dios no. O sea, entonces, ¿me entiendes? Y eso es lo mismo pasaba con los fariseos. Eran los agnósticos de esa época, ¿no? Es decir, sí, ahí están las señales, sí, pero no. ¿Entiendes? Por eso es que la Biblia dice que los cielos y la tierra y toda la creación, ellos son los que dan testimonio del creador, ¿cierto? Pero aún así dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿entiendes? Entonces es una especie de agnóstico también. Entonces no era que no supieran realmente, sino que ese no sé, se refugiaban en eso propiamente, ¿no? Mire lo que dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Básicamente muy aplicado a los fariseos de la época, ¿no? Ok, entonces en realidad todos estos grupos religiosos no era un problema de conocimiento el que tenían, ellos sabían muchísimo, era un problema de disposición a obedecer la voluntad del Señor, ¿no? De hecho, el Señor les decía cada rato, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, porque entre las cosas que le preguntan era, hey, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? Que uno lo puede aplicar hoy en día, ustedes me han visto, y yo lo repito, ¿no? Que a veces dicen, bueno, el que quiera saber si lo que nosotros hacemos es la voluntad o no de Dios, pues que se meta la palabra, que se meta la doctrina y entonces va a entender si lo que uno habla es de Dios o no es de Dios, ¿no? Eso le decía el Señor cada rato a ellos, ¿no? Juan 3:19 le decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, típico de esta gente, lo que ellos hacían, eh, si bien eran en teoría ortodoxos, pero sus obras no eran buenas. Por eso el Señor les decía, no hagan lo que ellos hacen. Pero claro, por eso aborrecían la luz, porque las obras iban a ser expuestas, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ante eso, digamos, estar cerrados de mente, ¿para qué el Señor iba a entrar ahí a estarles explicando más? Sabía que no iba a lograr nada ahí. Entonces, por eso les dice, por eso él dijo eso. Les voy a hacer esa pregunta, nada más, contésteme. Digo, no sabemos. El Señor que todo lo sabe, obviamente dice, no, ¿cómo no van a saber? Hombre, sí saben, lo que pasa es que no les conviene. Entonces, ¿para qué voy a seguir yo perdiendo mi tiempo ahí? No dice la palabra así. Entonces dijo, no, pues entonces yo tampoco les digo nada. ¿Entienden? Entonces, básicamente era eso. Al final, sí les aclaró. Miren, Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino. ¿Acuerdan que él, después de preguntarle eso en los evangelios, algunos tienen palabras más, pero Mateo dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos, las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Entonces, al final él les dijo, bueno, lo que ustedes no me quisieron contestar, se lo voy a contestar yo. Juan vino a ustedes en justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Era de Dios, la autoridad que él tenía era una autoridad de Dios como tal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, ahorita vamos a ver cómo podríamos nosotros perder la autoridad, porque acuérdense, tengamos todos claro que nosotros tenemos una autoridad delegada. Hay una autoridad que es natural, que es terrenal, que la ejercemos sobre las cosas que son nuestras, sobre las cuales ejercemos cierta potestad o cierto control, pero hay una autoridad que es celestial, que es divina, que la adquirimos en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, ¿no? Es una autoridad delegada como tal. Ahora, es una autoridad que uno puede perder también, porque hay un principio que dice que el que no ejerce esa autoridad la termina perdiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos perder esa autoridad? Ahí vamos a basarnos en la palabra, acuérdense, aquí todos nos basamos y vamos a apoyarnos en un ejemplo de un personaje bíblico que es Saúl. Entonces, si ustedes tienen Biblia, vayan a la Primera de Samuel y estén por ahí en Primera de Samuel. Vamos a movernos ahí en algunos versículos de Primera de Samuel. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de Saúl, ¿no? Que fue una persona privilegiada, una persona que tuvo un arranque muy prometedor, pero al final perdió su reino, perdió su autoridad, ¿no? Cometió algunos errores, que es lo que vamos a utilizar de ejemplo hoy para que nosotros no perdamos la autoridad, ¿no?
Entonces, básicamente eso. Entonces, nada más decirles que 1 Samuel 9:1 y 10:1 nos habla de quién era Saúl. Por ejemplo, 1 Samuel 9:1 y 2 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Alfía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo, ¿no? Entonces imaginen las características de Saúl. Y en el 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Entonces Saúl era físicamente especial, ¿no? O sea, tenía lo suyo el hombre, ¿no? No había otro como él ahí, hermoso, de gran estatura. Imagínese elegido como el primer rey de Israel, ¿no? Entonces, la palabra Saúl significa el deseado. Pues con esa característica, imaginen ustedes, con esa definición. El deseado, ¿no? Es como no desear a una persona de esas que menciona ahí, lo que les dije. Joven, hermoso, alto de hombro, bueno, no había otro más hermoso que él, bueno. Entonces, Saúl quería decir el deseado, ¿no? Y aparte de eso, ungido por Dios, no, pues imagínense, qué combinación, ¿no? Entonces, definitivamente Saúl tenía todo para triunfar en su reino, tenía la unción de Dios. Imagina que fue la primera persona que sin ser sacerdote recibió una unción con aceite, ¿no? Porque la unción con aceite era básicamente destinada a los sacerdotes como tal, pero él, al ser el primer rey, pues tuvo ese privilegio, ¿no? O sea, que básicamente fue un comienzo muy prometedor como tal, pero al final nosotros sabemos la historia de Saúl, ¿no? Allá en 1 de Saúl 15:26, Saúl escuchó, yo creo que la peor frase que uno podría escuchar, viniendo de Dios, digamos, que es que Dios lo haya desechado a uno, ¿no? Cuando Samuel le dijo, Dios te ha desechado, ¿no? Has perdido tu reino, perdiste tu bendición, perdiste tu autoridad como tal. Entonces, empezó bien, terminó mal, por varias cosas que le pasaron, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros eso a nuestra vida? Que es lo más importante, ¿no? Entonces, recuerden, ¿qué quería decir la palabra Saúl? El deseado. Deseado. El deseado, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes saben que nosotros también en el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor somos deseados, ¿no? ¿Han leído eso o no? ¿Sí lo han leído o no? Malaquías 3:12 dice la palabra, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros, al igual que Saúl, ¿somos qué? Somos deseados. Recuerde eso, ¿no? Porque en la medida en que tengamos una buena imagen, un buen testimonio, autoridad moral y espiritual, ¿quién, dígame, que nos conociera, no? Porque somos deseados, ¿quién no quisiera tener, por ejemplo, la familia que tenemos, los hijos que tenemos, las costumbres que practicamos, sanas costumbres, la imagen que tenemos ante los demás? ¿Quién no quisiera tener eso? Somos deseados, ¿no? De hecho, allá en el libro no me acuerdo si es de Eclesiastés, que habla de que, cuando habla de las moscas muertas, ¿se acuerdan? Una mosca muerta hace ver el perfume del perfumista así como una pequeña locura. ¿A quiénes? A los que son contados como sabios y honorables. Entonces somos personas deseables, entonces, igual que Saúl, ¿no? Bueno, obviamente Saúl fue ungido. Nosotros también tenemos la unción. 1 Juan 2:20, ¿qué dice 1 Juan 2:20? Que tenemos la unción. ¿Cuál unción? Del santo. La unción del santo. ¿Ya acuerda que eso ya lo vimos? En el momento que uno recibe el Espíritu de Dios, uno recibe la unción del santo. ¿Y qué es recibir la unción? Es cuando es aplicado un ungüento en la vida de uno, el ungüento del Espíritu Santo de Dios. Y la unción es el fruto visible del ser ungido, ¿no? Pues todo eso ya lo vimos. Entonces, bueno, al igual que Saúl somos deseables, al igual que Saúl tenemos la unción, y al igual que Saúl, también a nosotros se nos ha sido dado un reino, ¿no? Obviamente no un reino como el reino de Israel como tal, pero sí nuestros reinos personales, ¿no? Sobre los cuales podemos ejercer autoridad. Por ejemplo, nos ha dado una familia, algunos tienen negocios, algunos tenemos ministerios, algunos tienen su matrimonio. Entonces, digamos que esos son como reinos que Dios nos ha dado sobre los cuales tenemos que ejercer cierta autoridad, porque son reinos, entre comillas, de los cuales vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Ahora, el problema de eso es que, al igual que Saúl perdió la autoridad sobre su reino, es decir, perdió su reino, también existe un riesgo muy grande de que muchas personas, y hablemos de cristianos porque pues obviamente
los únicos que pueden recibir esa autoridad celestial, pues son los cristianos, ¿no? Recuerden que hablamos ahora de que uno la recibe en el momento en que nace de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los errores que cometió Saúl y que hizo que perdiera su autoridad, perdiera su reino, que nosotros podíamos ser candidatos también? Y digo candidatos, no pensando en la situación ya trágica de que ya algunos perdieron la autoridad, perdieron su reino, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme ir aquí a 1 Samuel 10:24. Dice la palabra del Señor, en 1 Samuel 10:24. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto el que hay? Ojo, y Samuel, ¿no? Acuerden que Samuel era el sacerdote, ¿no? El que ungía. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, las cuales guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas él, o sea, Saúl, disimuló. Mas él disimuló. Entonces, no traerle presente al rey era una ofensa tremenda. Y no solamente era una ofensa, sino que era poner en duda, ¿qué cosa? Lo que estamos hablando, ¿no? Su autoridad, ¿cierto? Era una muestra total de desprecio a la autoridad del rey. Era prácticamente una acción abierta de rebelión contra el reino, ¿no? Entonces, una de las primeras, primeros errores o pifias, o como le queramos llamar, que le pasó a Saúl, por lo cual perdió su autoridad, perdió su reino, es no querer ver los problemas, ¿no? Ahí se presentó un problema serio, un menosprecio a su autoridad como tal, ¿no? Se hizo el loco, o como dice la palabra ahí, disimuló, ¿no? Porque él siendo rey puesto por Dios tenía la autoridad para haber ejercido precisamente esa autoridad y haberse hecho respetar. Pero prefirió más bien hacerse el que no vio, ¿para qué? Pues para no tener problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Mucha gente pierde su autoridad exactamente por la misma causa, ¿no? Por disimular cosas que están pasando alrededor que ameritan una atención como tal, ¿no? Cosas como cuáles, bueno, o sea, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algunas familias, por ejemplo, ven que la hija se comienza a salir con un hombre casado, entonces los padres más bien, a lo mejor, y si el hombre maneja plata, entonces deciden qué cosa, disimular, ¿no? Deciden disimular, o el hijo se está juntando con malas compañías por ahí, y en vez de tomar cartas en el asunto, deciden disimular para no meterse en problemas con el muchacho, o llega tarde en la noche, oliendo quién sabe a qué, y entonces más bien deciden disimular. O el esposo a lo mejor tiene un amante y la esposa, para no perder la platita o la ayuda ahí, decide qué cosa, disimular, ¿entienden? Entonces todas esas cosas hacen que uno pierda la autoridad. Usted dirá, pastor, pero eso, estamos hablando de gente cristiana, esos ejemplos no para cristianos. Ay, déjeme decirle que eso es súper común a veces, ¿no? Familias cristianas, ¿por qué? Por no ejercer cierto grado de autoridad, ¿no? O sea, ahora usted dirá, pastor, pero llega un momento en que los hijos se le salen a uno de las manos ya. Sí, pero uno tiene que ejercer autoridad en su casa, en su hogar. Usted no puede permitir que albergar que en su casa haya iniquidad ni la injusticia como tal, ¿no? O sea, ¿usted me entienden, no? Entonces, error de Saúl, ¿cuál fue? Disimular ante los problemas que estaban sucediendo a su alrededor. No caigamos en ese error de estar disimulando, ¿no? Recuerden que un problema es una situación que amerita una solución. Entonces, no capoteemos las soluciones, no le hagamos el quite, los problemas hay que enfrentarlos. Bien, eso le pasó obviamente a Saúl. Vamos a ver qué más le pasó. Dice 1 Samuel 13. 1 Samuel 13:6, dice la palabra del Señor. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él, temblando, ¿no? Y él esperó 7 días
conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba, ¿no? Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y en el verso 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El caso es que Saúl obviamente tomó una decisión alocada, ¿no? Bajo presión, por eso es que uno nunca debe tomar decisiones bajo presión, ¿no? ¿Qué hizo él? Ofreció holocausto a Dios, que uno diría, ¿y por qué malo eso? O sea, un holocausto a Dios, o sea, ¿por qué va a ser malo hacer holocausto a Dios, una ofrenda a Dios? Porque eso no le tocaba a él, eso le tocaba hacerlo al sacerdote, ¿no? Y acuérdense que en esos tiempos habían sus normas, sus leyes, o sea, usted tiene que hacer eso aquí, usted tiene que hacer acá esto, ¿no? Entonces, por eso él le dijo, locamente has actuado, o sea, y por eso el Señor te va a desechar y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos eso a la vida de nosotros? Bueno, muchas veces se pierde autoridad por tomar decisiones alocadas, ¿no? Arrebatadas, bajo presión como tal, pequeñas locuras a veces. ¿Cuántas bendiciones de Dios? Cada uno de nosotros podría hacer un balance, cuántas bendiciones de Dios se nos han ido de las manos por estar cometiendo o tomando decisiones a la carrera, ¿no? O a veces sin fundamento, sin información, bajo presión, como decía ahorita. ¿Ustedes se acuerdan qué personaje de la Biblia tomó una decisión lamentable bajo presión y después se lamentaba? Y el Moisés. que ofreció a su hija de la primera persona que lo recibiera. Sí, podría ser, digamos, él lo que hizo fue una promesa alocada, ¿no? O sea, Sí, sí. pero hay una persona que le voy a dar pistas, es una persona que decía, yo me voy a morir, entonces eso no me sirve a mí de nada, entonces, y como pensaba que se iba a morir y estaba pasando una situación ahí, entonces decidió vender algo. Saúl. No, las de la primogenitura. Esaú. Recuerda Sí, que vendió vendió su primogenitura, ¿cómo es? primogenitura, porque tenía Eso, hambre. eso. No, hombre, yo tengo hambre ahorita y de todas formas me va a morir, entonces la vendió y después de entonces, no hay que tomar decisiones bajo presión. Recuerde, Saúl tomó una decisión arrebatada, alocada, y eso le fue quitando, no fue una de las razones más. Entonces van sumando. Ya saben, arriba, ¿qué fue lo que dijimos arriba? Dijimos que se hizo el loco con los problemas, estimuló, y abajo tomó decisiones arrebatadas. Sigamos, 1 Samuel 15, 17. 1 Samuel 15, 17 dice la palabra del Señor. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido de rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que has vuelto al botín, vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces, ahí hay una cosa que también le pasó a Saúl. Acuérdense que ese fue la desobediencia que él le dijo, ¿no? Dios lo mandó allá a que destruyera ese pueblo y al final él no lo hizo. Trajeron prisionero al rey, y trajeron unas vacas y trajeron cosas que para ofrecer sacrificio a Dios. Pero acuérdense que Dios dice, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero que es obediencia, ¿no? Entonces, cuando Samuel le dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, no sé, fue el pueblo fue el que trajo eso. Entonces, error de Saúl, ¿cuál fue? Siempre estar buscando culpables de las cosas que uno hace, ¿entiendes? Uno tiene que asumir la responsabilidad de las decisiones que uno toma. Él era el rey, él era la cabeza. Así es que el pueblo, ellos fueron los que quisieron traerle eso a Dios, porque es que para ofrecerle sacrificio. Entonces, es un error que nosotros cometemos tremendo de nunca asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Acuérdense que Dios nos da la libertad de decidir, pero nos hace responsables de las decisiones que tomemos. No podemos estar actuando al mejor estilo de Adán, ¿no? La mujer que tú me diste. No. Él decidió comer del fruto también con ella, ¿no? Entonces, Saúl no reconoció su error, no reconoció que había desobedecido, sino que más bien le echó la culpa al pueblo, ¿no? Pastor, ahí mismo dice Jehová tu Dios, ¿verdad? Uh-huh. No dice Jehová nuestro Dios.
a Jehová tu Dios en Gilgal, ¿sí? También es un detallito también a tener en cuenta. Pero bueno, van sumando, ¿ah? Dijimos ahí arriba, disimular ante las cosas que están pasando alrededor, no ejercer autoridad en los problemas, tomar decisiones arrebatadas o alocadas bajo presión, buscar culpables de las cosas que a uno le suceden. 1 Samuel 15:22 también está aquí. Bueno, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Los carneros, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no te arregles. Entonces, ¿cuándo se pierde autoridad también? Cuando uno no obedece la palabra del Señor, ¿no? En este caso, Saúl, él tenía sus instrucciones, lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces uno podría decir, es que él medio obedeció, porque sí, él destruyó el pueblo, trajeron algunas vaquitas, pero digamos que a medias. Acuérdense que una media obediencia es desobediencia, ¿no? Y una media verdad, a la larga es una mentira, ¿no? Entonces, hay que sujetarnos a lo que Dios haya establecido ya como tal en su palabra, o sea, no ser de tintas medias, no ser que esto sí, esto no, es que esto sí lo creo, pero esto no, ¿me entienden? O sea, la palabra de Dios, Dios es inmutable, Dios no cambia y Dios y su palabra uno son, entonces no obedezcamos a medias, ¿no? Ni tampoco demos a medias, démonos por completo. Acuerden que cuando el Señor habla de un corazón perfecto para con Él, un corazón perfecto tiene que ver con algo pleno, algo completo, sin división, ¿no? Entonces, recordemos eso, ¿no? Si nosotros no utilizamos la autoridad que Dios nos ha dado, el enemigo la va a usar. Ténganlo por presente eso. Si uno no utiliza la autoridad que Dios le ha dado sobre la vida de uno, sobre las cosas de uno, sobre su ministerio, sobre todo, el enemigo lo va a usar, pero cuando menos nos demos cuenta como tal, ¿no? Entonces, en línea a esto de la autoridad, hay una historia que le tocó a Pablo con el buen Tito, ¿no? Pablo creó una iglesia que estaba ubicada en una isla que se llama Creta. Recuerda que Pablo levantaba iglesias, las dejaba ahí organizadas y se iban. Y después con el tiempo, o él mismo pasaba por ahí, o mandaba a alguien a ver cómo estaba la iglesia, ¿cierto? Cuando él volvió a pasar por Creta, él vio que la iglesia estaba totalmente desordenada como tal. O sea, tenía problemas ahí, se habían levantado algunos grupos que estaban haciendo de las suyas ahí en Creta como tal. Voy a buscar un momentito el libro de Tito para leerles algunas cosas porque tienen que ver con esto de la autoridad y la disciplina, ¿no? Entonces, en Tito, el libro de Tito 5:1, él le dice a Pablo, a Tito, dice, por esta cosa te dejé en Creta, aquí en Tito, ¿no? Para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, como que dice, para que pongas orden, para que vayas con autoridad, ¿no? Y en el 2:15 le dice él a Tito, y eso habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, ¿no? Porque acuérdense que si hay alguien algunos dos que gozaban con todo el respaldo de Pablo, eran Tito, ¿y cuál era el otro? Timoteo. Timoteo, ¿no? Timoteo. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Por qué se había salido de la iglesia del canasto? Bueno, dicen que había muchos contumaces, dice Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Ustedes saben qué es un contumaz? Un necio. Un jupón a lo tico. Un necio, sí. O sea, necios ahí. ¿Y qué es un necio? Que persiste en lo que está diciendo y no es así. Exacto. O sea, persiste en defender algo que sabe que está, de lo cual sabe que está equivocado. Eso es un necio, Exacto. ¿no? Entonces, eso le decía Pablo a Timoteo, mire, hay muchos contumaces ahí, habladores de vanidades, engañadores, pero mayormente, dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, ¿quiénes eran la mayoría de los contumaces, los necios? Dice, mayormente los de la circuncisión. Acuérdense que el gran conflicto de Pablo era con los de la circuncisión, los judíos, ¿no? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y entonces comienza a hablar a algunos de eso y todo eso, ¿no? Entonces, él comienza a decirle a Tito esas cosas y después va al 2:1 que está ahí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, habla, exhorta, reprende, pero hazlo con toda autoridad. Y para que nadie ponga
te menosprecie y ponga en tela de juicio tu autoridad, habla conforme a está escrito en la palabra, conforme a la sana doctrina que está ahí, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso manda a Tito, porque era una persona de testimonio, ¿no? Mire, el 3.1 le dice, recuérdales que se sujeten. Recuerden que cuando uno va a ejercer autoridad, uno lo que espera es que la gente, ¿qué cosa? Se sujete, ¿no? Si no hay sujeción, es muy difícil. Uno no puede ejercer la autoridad sobre alguien que no quiere sujetarse, ¿no? Y era lo que Vilena decía al principio, ¿qué sucede cuando uno quiere ejercer su autoridad y la gente no se sujeta? Si es que uno tiene que gritar o qué. No, no, porque ya cuando uno entra a gritar y a forzar, eso ya, esa autoridad se convierte en poder. Y acuérdense que el poder se impone, la autoridad se ejerce, ¿no? Entonces la autoridad hay que ejercerla y que lo respalde a uno el testimonio como tal. Entonces le dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, ¿no? Y que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando todo mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, básicamente, lo que Pablo ahí pone a Tito básicamente a que ejerciera autoridad ya en Creta otra vez en la iglesia, ¿no? Porque se habían salido del canasto. Lo mismo que pasó en Jueces, cuando se levantan generaciones que no conocen, ¿no? Porque el hecho de que alguien se sujete tiene que ver mucho con el conocimiento, con el testimonio que la otra persona está reflejando. Entonces, aquí es muy importante, ya para cerrar esta parte, si lo que tú dices es coherente con lo que haces, ¿no? Tengamos presente eso, porque eso, o sea, esa coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, es lo que fundamenta o es sobre lo cual reposa la autoridad. Ahí está la clave, ¿no? Que uno sea una persona de autoridad en la medida en que uno sea una persona de testimonio y el testimonio respaldado por la integridad, entendiendo que la integridad es la coherencia que hay entre lo que uno dice y lo que uno hace. Ahí se encierra todo el asunto de la autoridad. Entonces, nada más, resumiendo todo este tema de la autoridad, recuerden, la autoridad puede venir, puede ser una autoridad terrenal en la medida en que uno ejerza sobre las cosas que uno tiene y que uno, por las cuales uno ha pagado el precio. Pero hay una autoridad que es celestial, donde Dios la ejerce sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Y cuando nosotros, y nos hace copartícipe de esa autoridad, porque acuerden que en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, uno somos con Él y entonces Él nos hace, como Él ejerce esa autoridad, nos la delega, digamos, a nosotros aquí en este sistema, una autoridad delegada celestial que la obtenemos obviamente cuando nacemos de nuevo y que la podemos desarrollar y que obviamente tiene que ser respaldada por nuestro testimonio y todo lo que ya sabemos, pero que la podemos perder si no la ejercemos o si cometemos, por ejemplo, todos estas situaciones que pasó Saúl, que ya lo vimos, ¿no? O sea, se hizo el loco con los problemas, no ejerció su autoridad, tomó decisiones bajo presión. ¿Qué más que dijimos ahí? Le echó la culpa a los demás, bueno, varias cosas que hizo el buen Hasta la Saúl. pitoniza. Exacto. Sí, al final, cuando uno no ejerce esa autoridad y uno sabe que no tiene el respaldo como tal, uno termina buscando ayuda o como le pasó a Salomón, ¿no? Yendo a Egipto a buscar respaldo, digámoslo así. Y el Señor en algún momento le dice, bueno, esa gente allá te puede respaldar, pero eso no sirve para nada. Realmente no hay como tener el respaldo de Dios como tal. Bueno, por ahí anda el tema de la autoridad, más o menos algunas pinceladas que vimos. No sé si alguien quiere aportar algo más o compartir alguna experiencia. Al respecto, digamos, como usted es de Colombia, usted ve mucha diferencia entre el pueblo de aquí y con el de allá, por lo que hemos hablado, del hecho que no hay ejército aquí, y que es un país tropical, no es como Europa que sí o sí, usted tiene que trabajar 6 meses y ahorrar y todo, porque otros 6 meses son de invierno, ¿verdad? Entonces, a la larga, aquí es un puro orgullo, una pura fiesta todo el tiempo, y Mira, nadie... yo antes en línea a lo que Marquito dice, yo antes hacía un comentario que a veces me metía en problemas por hacerlo. Cuando estábamos almorzando algo así, yo decía que para mí, o sea, es una opinión muy personal, a mí me parece que aquí en Costa Rica hace falta el ejército. Y entonces decía, ¡guau, pero cómo así! Lo que estamos gastando en ejército, en educación y todo mundo, y está bien, está bien. Pero ¿a qué me voy yo con eso? De que aquí no respetan la policía. Aquí todo el mundo se va a los golpes con la policía y a los A golpes nadie. con los tráficos y alguien me pone, y si usted me pone un parte, pues yo lo parto. ¿Entiende? Entonces, cosas de esas, ¿no? Que no es lo mismo porque la policía es una cosa y el ejército es otra cosa. O sea, no es lo mismo ver un policía que ver un soldado.
Entonces, digamos que el ejército es otro tipo de autoridad, pero digamos que no ir a ese extremo, ¿no? Pero sí creo que aquí a veces, digamos que como que no se respeta la autoridad, o lo que dice la gente, que en Estados Unidos Dios guarde uno tocar a un policía porque se mete en un problemón, ¿no? Aquí no, o sea, no es eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, la autoridad de los gobernantes, pues sí, aquí hay como más sumisión en cuanto a eso. O sea, aquí no es como otros países donde a veces se toman decisiones que afectan al pueblo como tal, y el pueblo se levanta, ¿no? Y ejerce su autoridad, porque acuerden que cuando estamos en una democracia, el que tiene la autoridad es el pueblo, ¿no? El pueblo es el que manda, ¿entienden? Pero a veces no, o sea, elegimos unos personajes y nos tragamos todo lo que nos ponen. Pero ahora, Francia, lo que dice Marquito, que si yo veo diferencia, no podría ser un paralelo en la parte celestial o así, porque mi vida cristiana ha sido 100% aquí en Costa Rica, ¿no? Sí, cuando uno va de visita allá, uno ve un nivel de cristianismo diferente, o sea, pero no sabría cómo hacer el paralelo en la parte de autoridad como tal. Pero son culturas, ¿no? Son idiosincrasias y cada pueblo tiene sus propias características. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Pastor, a mí me quedó una duda. Usted mencionó que, dice, si no usamos la autoridad, el enemigo sí la usará en contra de los nuestros. Ujú. Eso no me quedó como muy claro. No sé si me puede dar algún ejemplo o algo así. Si me hace el favor. Bueno, eso Me es la, como, me la ganó Gema porque yo también le iba a preguntar lo mismo. es que eso es como lo mismo por ejemplo, que nosotros como iglesia estamos llamados. Acuérdate que una de las cosas de las cosas cuando dijimos que el Señor nos ha dado autoridad es de ir a predicar el evangelio, ¿no? Ir a evangelizar. Entonces, muchas veces la iglesia se duerme en esa parte y no ejerce esa autoridad como tal, mientras que el enemigo sí nos bombardea 24/7 en redes sociales, en televisión, en el cine, en todo lado. Ellos sí predican, digámoslo así, sí ejercen esa autoridad, ¿no? Entonces, por ese lado, nada más un ejemplo. Ahora, si uno no, cuando uno, ¿ustedes se acuerdan cuando uno el consejo que siempre nos daban en la iglesia y uno lo sigue dando es cuando alguien tiene niños y llega a la iglesia y dice, vea, sé que tiene niños pequeños, meta a los niños a la iglesia, vuélvalos carne de iglesia, porque si usted no los vuelve carne de iglesia, el mundo se los va a comer o se los va a tragar. Entonces, si uno no ejerce su autoridad con sus hijos de volverlos carne de iglesia, este sistema los va a envolver y los va a reclutar hacia el otro lado, ¿no? Por un lado, ¿no? Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos, Gemita. O sea, si uno no, eso con los hijos, ¿no? Si uno establece un negocio, digamos, y uno no ejerciendo su autoridad, uno no lo pone, digamos, ese negocio honesto, con integridad y todo eso, este sistema corrupto te va a envolver y el enemigo sí va a ejercer su autoridad ahí, que es la del engaño, la de la falsedad, la del chorizo como tal, ¿no? Entonces, si uno no la ejerce, este sistema anticristiano sí lo va a ejercer, ¿no? Si uno no evangeliza las cosas de Dios, este sistema anticristiano sí va a evangelizar lo suyo y va a reclutar a su gente, ¿no? Y así, pon el ejemplo en todo lo que quieras, ¿no? Si uno no ejerce su autoridad, el enemigo está ahí, por eso que dicen que el enemigo está ahí como el león rugiente, ¿no? Esperando Sí. nada más que uno se descuide, ¿no? Y si uno da espacio en esto de ejercer la autoridad, el enemigo lo va a hacer, lo va a ejercer, ¿no? Como tal. Va a reclutar, va a aprovechar, va a reclutar, va a evangelizar en lo suyo como tal. No le llamemos evangelizar, va a predicar o a hacer proselitismo hacia lo suyo, ¿no? Eso es una realidad como tal. O sea, eso no tiene pierde. No sé si alguien tiene otro ejemplo ahí. Hay muchos ejemplos. Gracias. Sí, ya, sí, Pastor, ahora sí, gracias. Ajá, esa. ¿cómo podría así claro, a mi hermano podría ejercer su autoridad con su hijo, que él ya está casado, tiene 4 hijos, van a la misma iglesia, pero es muy mal portado? Se porta súper mal en la casa, no tiene autoridad en su hogar, y con mi hermano y con su esposa, o sea, con la mamá, es bien mal portado, pero él en la iglesia todo el mundo lo quiere y él es bien servicial, y yo le digo a mi hermano que por qué él no habla con el pastor de eso, y él dice de que pues hay que mirar que él va a entregar cuentas. ¿Cómo podría mi hermano ejercer una autoridad ahí cuando Pero él ya está? ¿cuántos años tiene el hijo? Ah, ya está viejo, ya tiene 43. Bueno, no viejo, ¿verdad? Pero me refiero a que no es un niño. O sea, pero entonces, ¿cuántos años tiene tu hermano?
Mi hermano tiene No, hombre. tengo 66, 64. Yo le iba, ¿sabes qué te iba a decir? Le iba a decir, no, dígale que le quite el celular. No. No, Elsa, ya a los 43 años, ya, más bien me sorprende porque él vive con el papá todavía, ¿o qué? Sí, ahí viven en la casa con su esposa y sus 4 hijos. No, hombre, ahí lo que pasa es que, digamos, ya como que se le fue el tiempo más bien no se ha salvado que no lo han sacado de la casa, ¿no? De su propia casa, más bien. Se le fue el tiempo, acuérdate que todo tiene un tiempo en esta vida, no quiere decir que no lo pueda hacer todavía porque es su casa. Lo que tendría que hacer es, ahí no se trata de ejercer autoridad sobre los hijos, se trata de ejercer autoridad sobre su casa, sacando toda esa gente de ahí. O sea, pues, recuerda que el casado casa quiere, ¿ah? Entonces, imagínate cuando tú me dices que el hijo, uno puede ejercer autoridad, imagínate que uno ya le cuesta ejercer autoridad sobre muchachos de más de 12 años ya, porque ya son Perdió adolescentes. autoridad, pastor. Ya perdió la ¿Perdón? autoridad él. Ahí perdió la autoridad desde hace muchos años. Porque no la ejerció. Acuérdate que la autoridad que no se ejerce se pierde y entonces como no la ejerce, otros se van a montar ahí, ¿no? O sea, ese vacío lo va a llenar alguien, ¿no? Entonces más bien él en vez de ejercer autoridad sobre los hijos o sobre el hijo está ejerciendo autoridad sobre el papá, ¿no? Porque está ocupando un espacio que no debería ocupar por tanta cosa. Ahí la recomendación, Elsa, para tu hermano es no, tiene que sacar a esa gente de ahí, ya puede ser el hijo lo que sea. ¿Y por qué nunca se independizó el hijo de ahí? ¿Por qué nunca salió? ¿No tiene o Porque qué? pues las rentas aquí son muy caras Ah, y entonces en mi entonces, cuñada con que pobres los niños, que ellos son los que van a sufrir bueno, y que no sé qué. entonces que ponga reglas en la casa, ¿me entiendes? Pero ahí se le fue, como dice Mari, nunca ejerció la autoridad, entonces la perdió. Mira, eso es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. La autoridad que no se ejerce se pierde, ¿no? Entonces, por eso hay que aprovechar con los hijos cuando uno puede ejercer la autoridad todavía. Y si son menores de edad es muy difícil, pero por ser menor de edad tienen que sujetarse pues, mientras estén bajo el techo, digámoslo así. O inclusive, determinados 20, 21 años, si viven bajo el techo de uno, tienen que sujetarse a la autoridad. Pero es que ya de Totalmente de 43 acuerdo. años, Elsa, ya ahí más bien tienes que decirle a tu, bueno, el tema es que si va a la iglesia y es bien portado allá, pues ese es otro tema como tal, pero sí debería de hablar Pero seriamente no con él. debería él de hablar con el pastor. Yo le digo a él, ¿y por qué no hablas con el pastor? Digamos, ¿Qué va a hacer él, men? hablar con el pastor es como que el pastor le resuelva algo que él debió haber resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que resolver todavía porque es su casa, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Eso es lo mismo como que él dijera, no, yo estoy esperando que Dios lo saque de aquí. Eso es como trasladarle la responsabilidad a Dios. Estoy esperando que Dios lo saque de la casa y que me deje tranquilo, ¿no? Es como trasladarle a Dios y es como que Dios le dijera a él lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Úsala entonces. ¿Qué tienes en tu mano? Le diría uno a tu hermano. No, pues que yo soy dueño de esta casa. Pues entonces usa eso. Tú eres el dueño de esa casa. Ejerce tu autoridad. Pon orden. Ordena tu casa. Ahí valdría la pena decirle lo que le dijeron al rey aquel, ¿no? Y voy a dejar esto grabado para que lo muestre a tu hermano. ¡Ey! Ordena tu casa porque vas a morir. Bueno, mejor no lo muestres. Pero es así, ¿no? Ordena tu casa. Ordena tu casa. ¿Me entiendes? Pero Pues yo ya se ahí, lo dije a él eso. sí, no, y ya, ya se lo dijiste, si no lo quiere hacer es porque la situación pues, ya se acomodó, se acostumbró a la situación, pero no es algo que el pastor le tenga que resolver, ¿no? O sea, el pastor le puede dar un Ah, consejo y de seguro que el consejo, si es que, digamos, es un pastor, digamos, lo que está entendiendo la situación es, ordene su casa, ¿no? Saque esa gente de ahí. Recuerda que una de las cosas que dice la palabra, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán uno. Entonces, correcto. pero bueno, por ahí va el asunto. Cindy, ¿ibas a decir algo? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Ajá. No, aportando un poco a lo que pregunta doña Elsa, con este tema de preguntarle a los pastores, bueno, yo pienso que hay cosas que definitivamente necesitamos, ¿verdad? De los pastores, como ciertos consejos, guías, hay cosas que sí necesitamos, y tal vez tenemos la respuesta, pero queremos confirmarla, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, pero cuando ya tenemos información suficiente, ya es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
tomar ciertas decisiones, como lo que nos está presentando doña Elsa. No, sí, definitivamente hay cosas que uno requiere cierta guía espiritual. Pero digamos que en este caso, sí, como dice Cindy, como hemos estado hablando, ya una persona de 43 años, estoy casi seguro, bueno, estoy casi seguro, pues no meto la mano al fuego, pero estoy casi seguro que ya ese consejo de salgan de ahí de la casa, sáquenlos de su casa, yo creo que ya se lo deben haber dado varias veces, sino que se ha resistido y por lo mismo que dice él, ¿sabes qué? Pobrecito los chiquitos. O sea, eso es actuar ¿por qué? Por sentimiento, no por principio. Pero sí, estamos claros que definitivamente para eso están los pastores y todo Sí, eso. es cierto. Lo que pasa es Gracias, que lo que no Señor. se debe hacer Elsa, es trasladar la responsabilidad de la decisión a otra persona, ¿entendés? Porque a veces uno se va preguntándole al uno al otro hasta que escucha lo que quiere escuchar. A veces la gente tiene esa maña, digámoslo así, de estar preguntando hasta que alguien me diga lo que quiere escuchar. Entonces, no faltará el que le diga, pero más bien aproveche sus nietos y disfrútelo. Entonces dice, sí, eso sí es de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no falta el que piensa así. Pero sí, es una situación bastante, que no es la única, Elsa, por cierto. Créeme que eso es muy repetido en estos tiempos en los que estamos viviendo. ¿Alguien más o nos vamos? Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, ahí una oración de despedida para ir. Sí, pastor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos diste, Señor, de reunirnos una vez más, Señor, y aprender de tu consejo a través de nuestro pastor Ever, Padre Santo. Gracias, Dios amado, por todos los que se conectaron, los que no pudieron, pues tú sabes sus dificultades que tuvieron, pero muy agradecidos, Padre Santo, por la enseñanza que hemos recibido, Padre bendito, por tu palabra, Señor, que cada día nos abre más el entendimiento para que te conozcamos más, aunque sabiendo, Padre, de que cada vez de que te conocemos más responsabilidad tenemos, Señor, de perseverar en tu palabra, de obedecerte, Señor, y impartir tu evangelio, Padre Santo, a toda criatura, Padre bendito, porque ya conociéndote, Señor, no nos podemos avergonzar del evangelio, porque es tu palabra, Señor, que nos diste, Señor, para que muchos, Padre Santo, vengan al arrepentimiento y sean salvos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Amén.